A ver qué nos dice ahí. ¿Cómo quedó la estructura de Lewis? Pues no lo hicieron, se les olvidó. En lo que hacen, voy a preparar el café, ¿no? Tengo clases desde las 9 de la mañana y luego no me da chance de tomar café. Van a decir, y antes de las 9, no, es que antes de las 9 tengo un negocio y madrugo no al negocio. Así es que llego barrido a las clases, ¿no? No crean que me levanto a las 9 de la mañana. Llámala yo. Llámala yo, no me pudiera levantar a las 9 de la mañana. A las 8 ya quisiera. Entonces, ¿cómo quedó? ¿Cuántos electrones se comparten ahí? ¿Cuántos electrones de enlace? Perdón, electrones de valencia, ¿no? Tiene la molécula de CO3 a la 2 menos. 24, ¿qué no? 24, correcto. Daira, sí. Habíamos dicho que son 22 de la molécula carbonato, ¿no? Pero como tiene una carga de 2 negativo, quiere decir que tiene 2 electrones más. Y por lo tanto, habíamos dicho que eran 24. ¿Y la estructura de Lewis cómo queda? ¿Queda con enlaces simples o hay algún enlace doble o triple? Eso ya sale cuando hacemos la estructura, ¿verdad? Con los 24 electrones. Hay uno doble, ¿no? Sí, correcto, hay uno doble. Hay uno doble en cualquiera de los carbonos, ¿no? Son tres que están alrededor de cualquiera de los oxígenos, perdón. Los Son tres oxígenos. que están a un lado alrededor del carbono. Y uno es doble, ¿no? Y ya los otros dos quedan sencillos. Simples. Y ya con sus 20, con sus 8 electrones todo el mundo, ¿no? Todo el mundo contento ahí. Entonces recuerden eso, ¿no? Las estructuras de Lewis para una molécula que no tiene carga, pues son nada más los electrones de los elementos que forman la molécula. Pero si es un ion, como en este caso un ion negativo, hay que sumar todavía los electrones de la carga. Recuerden que no indica resta ni indica carga, ¿no? Dos negativos, que sí que tiene dos electrones de más. Si fuera dos positivos, haríamos lo contrario. A los 22 electrones le restaríamos dos, porque tiene dos positivos. Al tener dos positivos quiere decir que le faltan dos electrones, ¿no? Porque quedó con carga 2 positivo, porque perdió dos electrones. Y por esa razón definimos que los perdió y se los restaríamos. Haríamos una estructura de Lewis con 20 electrones. Hay que tener cuidado nomás con eso, con los iones. En este caso los dos ejemplos son negativos, porque dentro de los iones poliatómicos, recuerden cuando vimos la nomenclatura, suelen ser negativos, ¿no? O sea, los iones suelen ser aniones poliatómicos. Recuerden que vienen de los oxiácidos, el NO3, el CO3, el PO4, todos esos oxianiones, pues son negativos. Hay pocos positivos, de hecho, yo que recuerde, nada más tengo ahorita sí a la mano, el amoníaco, ¿no? El ion amonio, que tiene una carga de más 2. Pero todos los demás que yo recuerde en los compuestos, todos son negativos, ¿sí? Entonces hay que sumar la carga. Lo cual significa que en el NO2 hacemos exactamente lo mismo. Hacemos la estructura de Lewis y ahí tenemos compartiendo de 10, ¿qué? 6 de cada oxígeno son 12 y 5, 17. Pero como tiene una carga negativa, tiene un electrón de más, serían 18. ¿Cómo nos queda la estructura de Lewis del NO2? ¿Con enlaces simples o enlaces dobles o enlaces triples?
Recuerden, el nitrógeno va al centro, como es una molécula simétrica, y el nitrógeno es uno y los dos son oxígenos. La primera recomendación es que el nitrógeno vaya al centro, ¿no? Ahora, cuando tengamos duda, pues nos vamos con la electronegatividad, pero eso lo vamos a ver ahorita adelante. ¿Tiene algún enlace doble o es enlace simple? O puede a lo mejor hacer un enlace triple, no sé. El oxígeno no tiende mucho a formar enlaces triples, pero el nitrógeno sí. Creo que sí tiene enlace doble. Con un enlace doble, el NO2. Muy bien, así es. De hecho, por aquí lo había hecho el otro día. Ya lo había hecho. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Son 18 electrones los que se reparten. ¿Es un enlace doble o son dos? Fíjate que estoy viendo estoy viendo que, pues, que son dos enlaces dobles, ¿no? Sí, porque se agrega que el que está ahí. Sí, sí, son dos enlaces dobles. De hecho, aquí lo hice con dos enlaces dobles, pero me quedaba duda sobre el enlace triple. Pero no, son dos enlaces dobles, correcto. Son dos enlaces dobles. N O dos rayitas, N dos rayitas O. Sí. Ok, correcto. Muy bien. Entonces, esas pues, fueron las estructuras de Lewis, ¿no? Este, lo que sigue finalmente es ver los tipos de enlaces, o sea, que les comentaba ahorita. Sabemos que hay tres tipos de enlaces. Si alguien nos pregunta, ¿cuántos tipos de enlaces conoces? Ah, pues el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? No, pues el enlace iónico, como su nombre lo indica, cuando se forma el enlace, se forman iones, se forma a través de iones. Quiere decir que se forma entre un catión y un anión. Y en este tipo de enlace, uno de los elementos proporciona el electrón de enlace, es decir, pierde su electrón, mientras que el otro elemento gana ese electrón. Y es el clásico comportamiento de los cationes y los aniones en la tabla periódica. El sodio es +1 y sabemos bien que es un elemento químico que es un metal alcalino y por lo tanto va a perder su electrón y se va a convertir en un ion positivo, un ion +1. Así lo hemos trabajado durante toda la nomenclatura. Ese tipo de compuestos, de elementos, son cationes, porque siempre pierden su electrón cuando forman un enlace. Y en el otro extremo están los aniones, que tienen muchos electrones y por eso ganan electrones y se convierten en iones negativos. Desde que estamos en la tabla periódica no hemos salido de esas diferenciación en los elementos de la tabla periódica, los metales y los no metales. Entonces, el enlace iónico se forma con este tipo de elementos. Uno gana electrones y el otro pierde. Eso significa que son iones, y cuando forman el enlace, pues el enlace es iónico. De ahí viene el nombre. Gana y pierde. Entonces, los compuestos que tienen enlaces iónicos, comentamos el otro día cuando había una nomenclatura, las sales tienen enlaces iónicos, tienen compuestos iónicos. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se forma me voy a la tabla de electronegatividades, aquí para aprovechar, ¿no? Con el cloro, que sabemos que es un no metal y es un anión. Una de sus cargas es la -1, que es la más común, de sus valencias, porque como tiene 7 electrones en su último nivel de energía, tiene 7 electrones de valencia, le falta uno para completar su octeto. Entonces lo va a ganar y se va a quedar con una carga de más. Por eso el cloro es cloro a la -1 o -1. Y es
es un anión. Se combina con el sodio del otro extremo de la tabla periódica y el sodio es un catión, tiene un electrón en su último nivel de energía. Por lo tanto, lo va a perder y se va a quedar con una carga negativa menos y se va a quedar, por lo tanto, con carga positiva de +1. En este es un claro ejemplo de los enlaces iónicos, porque se forma a través de este tipo de elementos químicos. Los muy negativos, como son los aniones, los halógenos, y los muy positivos, o sea que muy fácilmente pierden su electrón, como son los del grupo 1A. Como tienen un solo electrón, lo pierden con mucha facilidad. Y mientras más grande es el número atómico de ese elemento, más fácilmente lo pierden, más reactivo es. Entonces, observamos que el cloruro de mesa, el cloruro de sodio, perdón, la sal de mesa, si la ponemos en agua, se disuelve, ¿verdad? Es soluble en agua la sal, todos lo hemos visto eso. Echamos sal en agua y se disuelve, se desaparece. Cuando un compuesto tiene enlaces iónicos, lo que hace es que se vuelve soluble en agua. Esa es una propiedad de los enlaces iónicos. Son solubles en agua. Un compuesto que no tenga enlaces iónicos va a ser insoluble en agua. Por ejemplo, si agregamos aceite en agua y lo revolvemos, vemos que no se disuelve, no se solubiliza. Siempre se separa el aceite y el agua. No pueden solubilizarse. Porque el aceite tiene enlaces covalentes. Y tiene enlaces covalentes polares todavía. Vamos a ver que hay enlaces covalentes polares y no polares. Entonces los aceites, el aceite de mesa, tiene enlaces covalentes polares. Y nos damos cuenta por eso, porque no se puede solubilizar en agua, se separan. Entonces esa es una característica que nos ayuda físicamente mediante el proceso de experimentación, encontrar con qué tipo de enlace tiene un compuesto en el laboratorio. Entonces, esos son los enlaces iónicos. No hay de otro, ¿sí? Están también los enlaces covalentes. El enlace covalente, comentamos que el que manejamos en la estructura de Lewis, un átomo presta un electrón y el otro átomo presta un electrón. Aquí nadie gana ni nadie pierde. Están compartiendo los dos electrones del enlace. ¿Sí? Por esa razón no se forman iones. Por eso no tienen enlaces iónicos, porque no se forman iones. Es como nunca pierdo mi electrón, no me convierto en un ion. Y como nunca gano realmente un electrón, no me convierto en un anión. Simplemente los prestan, los comparten los electrones. Y eso se llaman enlaces covalentes. Y existen dos tipos de enlaces covalentes. El enlace covalente no polar y el enlace covalente polar. ¿Qué significa eso de polaridad? Un enlace iónico también es polar. Ahorita vamos a ver que también son polares. Para esto tenemos que recordar el concepto de electronegatividad. Decíamos que la electronegatividad en los elementos químicos es una propiedad que tiene un elemento de atraer los electrones de enlace. ¿Qué significa esto? De que cuando se forma, por ejemplo, el cloruro de sodio que ya vimos, en donde el sodio pierde su electrón y se queda con él el cloro, y se forman dos iones diferentes. El catión es el metal y el anión es el cloro, forman un enlace iónico. El cloro es muy electronegativo, es decir, como es un anión, tiene mucha hambre, mucha selección por los electrones. ¿Sí? Por eso gana un electrón, porque como tiene 7 electrones negativos en su último nivel, pues gana el otro, ya tiene mucha hambre por electrones. También su afinidad electrónica es muy grande. Eso hace que jale los electrones de enlace. Y los dos electrones de enlace, su electrón y el electrón que le quitó al sodio, pasan más tiempo dando vueltas alrededor del átomo de cloro, mientras que dejan muy desprotegido al átomo de sodio. El sodio se queda con una nube electrónica muy pequeñita, mientras que el cloro se queda con una nube electrónica muy grande, porque los electrones de enlace
están acá con el cloro. Y eso hace que se formen dos polos, algo similar a esto, ¿sí? Estos son dos polos. Si estamos hablando del cloruro de sodio, sería algo similar. Esta bolita grande, este sería el átomo de cloro, y esta más chiquito, este lóbulo más chiquito, sería el átomo de sodio. Entonces, es un enlace iónico, el cloruro de sodio, pero es polar también, porque los electrones pasan girando mucho alrededor del átomo de cloro. Si lo pudiéramos ver desde afuera, que no lo podemos ver, ¿verdad? Están infinitamente pequeños. Pero si los pudiéramos ver, observaríamos algo de ese tipo. Una nube más grandota, un círculo más grandote, una esfera más grandota y una esfera más chiquita, unidas las dos, como si fueran dos lóbulos, ¿sí? Entonces, los enlaces iónicos también son iónicos, porque se forma con elementos de muy alta electronegatividad y elementos de muy baja electronegatividad. Y sabemos que la electronegatividad significa eso. ¿En dónde están los electrones de enlace? Entonces, eso en cuanto a los enlaces iónicos. Los enlaces covalentes, como comentamos, también pueden ser polares o no polares. Aquí sí pueden ser no polares. No polares. Y los demás son polares, tienen el mismo comportamiento. Se ve un lóbulo más grande, un lóbulo más chiquito. El enlace covalente, como ya dijimos, puede ser entre átomos del mismo, átomos similares. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno. Cuando se une con otro átomo de hidrógeno para formar una molécula de hidrógeno y forma un enlace covalente, como lo vimos acá en la estructura de Lewis, cuando hicimos el ejemplo del hidrógeno. Aquí está. Cuántos electrones comparte, y luego lo mirábamos aquí en la estructura de Lewis. Aquí forma un enlace covalente y es una rayita, porque cada elemento está prestando su electrón de valencia. Esa molécula es una molécula no polar. Si observamos la nube electrónica, los dos lóbulos van a ser exactamente del mismo tamaño, porque como son átomos iguales y tienen la misma electronegatividad, cuando resto las electronegatividades, la resta me da cero. El átomo de hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1. 2.1 menos 2.1 me da cero. Cuando la resta de las electronegatividades nos da cero, tenemos un enlace covalente no polar. También se denominan enlaces covalentes puros y se da únicamente entre elementos de la misma especie, que sean iguales. Son completamente simétricos y su electronegatividad, la resta, es igual a cero, porque siempre restamos las electronegatividades. Y está el otro enlace covalente, el enlace covalente polar. El agua, por ejemplo, tiene un enlace covalente polar. La nube electrónica se ve, está más grandota en el carbono que en los dos átomos de hidrógeno, porque el enlace hidrógeno-carbono es un enlace covalente polar, ¿sí? Entonces, esos enlaces se ven igual que este tipo. Aquí tenemos ahora ya, olvidándonos del enlace iónico, que son polares, también los enlaces covalentes polares se ven igual. Este es el fluoruro de hidrógeno. Y se observa de esta forma su molécula. El flúor es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Y por lo tanto, los electrones de enlace giran más tiempo alrededor del flúor que del hidrógeno. El flúor es 4 y el hidrógeno es 2.1. Ahí nos damos cuenta de que es muy grande la diferencia de electronegatividad. Y por lo tanto forma un enlace covalente polar. Se forman dos polos también, ¿sí? Entonces los enlaces iónicos son polares y forman iones, son solubles en agua. El enlace, y uno gana electrones y el otro pierde, ¿no? Ahí uno gana y el otro pierde. Los enlaces covalentes prestan sus electrones al enlace, nunca los pierden y nunca los ganan, los prestan, los comparten.
Y esos enlaces, si son enlaces del mismo elemento químico, son enlaces covalentes no polares o puros. Y si no es así, son enlaces covalentes polares y se ven igual también así, una bolita más grande, una bolita más chica. Entonces, eso en función del covalente, ¿no? ¿Qué más ya sabemos de los enlaces covalentes de los enlaces covalentes en sí? Que pueden formar enlaces dobles o enlaces triples. Eso también ya lo sabemos. Lo hacemos en la estructura de Lewis. Recuerden que en la estructura de Lewis estamos formando enlaces covalentes. Y vimos que podemos meter más electrones de los dos átomos y formar un enlace doble, o dos, o formar un enlace triple, o dos enlaces triples. Siempre tratando de ajustar para que se cumpla la regla del octeto. Ahí nos damos cuenta de que podemos formar ese tipo de enlaces. Y eso se hace únicamente con enlaces covalentes. Los enlaces iónicos no forman enlaces dobles ni enlaces triples. Únicamente los compuestos covalentes, es decir, que tienen enlaces covalentes. Y ya lo practicamos en la estructura de Lewis. Esa es otra característica de este tipo de enlaces, ¿no? Entonces, eso es la información de los tipos de enlaces. No sé si tengan alguna pregunta de los enlaces químicos. No, ¿ah? No, Bien, profe. muy bien. Entonces, pues hasta ahorita esto es 100% aplicable, ¿no? En la estructura de Lewis lo hemos visto ahí, hacemos los enlaces dobles, enlaces triples, sabemos que son enlaces covalentes, ya sabemos cómo armar el esqueleto de una estructura de Lewis, sabemos que cuando son más de 3 átomos en un compuesto puede haber varias opciones de esqueletos de estructura de Lewis y podemos hacerlos todos y irlos descartando porque no cumplen con la regla del objeto hasta que encontramos aquel que sí cumple, usando también la posibilidad de hacer enlaces dobles o enlaces triples. Y vimos que cuando tenemos compuestos que todos son de un solo átomo o que son similares y se nos dificulta saber cuál es el átomo que va en el centro de la molécula. Conociendo la electronegatividad, el que sea menos electronegativo es el que va en el centro. Eso ya lo vimos y ya platicamos ahorita de las características especiales de cada tipo de enlace, del enlace iónico, del enlace covalente. El enlace iónico, físicamente, las sustancias son solubles en agua, mientras que los enlaces covalentes son insolubles en agua. Si yo agarro el benceno, que es un compuesto C6H6, hago su estructura de Lewis y todo, lo pongo en agua, nunca se van a unir, se van a separar los dos compuestos. Es insoluble. Eso me dice que tiene enlaces covalentes. Pero si agarro una sal, la que ustedes quieran, y la ponen en agua y se solubiliza, ese compuesto tiene enlaces iónicos. Así podemos saberlo. Ahora, ¿cómo puedo saber qué tipo de enlace forma un compuesto sin tener que ir a meterlo en agua para ver si se solubiliza o no se solubiliza? ¿Verdad? Porque sería impráctico. A ver, este compuesto tendrá enlaces iónicos o covalentes. Trae agua y mételo en agua a ver si se solubiliza. No, existe una metodología que es con las electronegatividades que nos permite saber si el enlace es iónico o es covalente. Y es muy simple. Es un rango de valor, ¿no? Restando las electronegatividades, el valor más grande menos el valor más pequeño siempre, de un enlace, si el valor es 2, la resta que obtenga es de 2 o más, ese enlace es un enlace iónico, siempre. Si la resta me da de 1.9 hacia abajo, es enlace covalente. Y si la resta me da 0, es enlace covalente puro, porque sabemos que ese siempre me va a dar 0 cuando la electronegatividad sean las mismas, es decir, es una molécula de dos átomos iguales, como el H2, el N2, el bromo 2, todos esos son enlaces, el nitrógeno 2, ese enlace triple que forma el nitrógeno, los tres, son enlaces covalentes puros, porque da cero, la resta. Entonces, esa es la forma más práctica, directa, rápida de saber qué tipo de enlace forman dos átomos. Entonces, y para eso necesitamos
la tabla de electronegatividades, que es esta. Esta tabla ya la pusimos en la plataforma. Si entran a la plataforma, ahí en la primera parte, en avisos, ahí donde está la presentación de la plataforma, ahí dice una liga, ¿no? Tabla de electronegatividades químicas, de los elementos químicos. De ahí la pueden descargar para que la tengan a la mano, ¿no? Es esta. Y como lo vimos cuando vimos las propiedades periódicas, los más electronegativos son los aniones y los menos electronegativos son los cationes. Y son bien extremosos, ¿no? El flúor tiene el máximo valor de electronegatividad, que es 4, mientras que el francio tiene la mínima electronegatividad, que es 0.7. ¿Sí? Entonces, estos son los extremos. Mucha electronegatividad, poca electronegatividad. Cationes, aniones. Siempre va pegado una cosa con otra, ¿no? Con el tipo de elemento químico que es. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos que nos van a permitir aplicar este concepto fácilmente. Y vamos a ver que es muy simple, ¿no? Dice, clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes, polares o covalentes puros. Y nos da 3 compuestos. El enlace entre el hidrógeno y el cloro en el ácido clorhídrico. Checo el cloro y el cloro tiene una electronegatividad de 3 y el hidrógeno de 2.1. Hago la resta y me va a quedar 0.9. El tipo de enlace es entonces un enlace covalente polar, ¿sí? Porque es menor de 1.9, bueno, de 1.9 hacia abajo. Son enlaces covalentes polares. Y ese es su enlace. ¿Sí? Podemos hacer su estructura de Lewis, ya sabemos cómo nos queda, ¿no? El hidrógeno comparte su único electrón con el cloro y todo. El hidrógeno nunca va a cumplir con la regla del octeto, únicamente el cloro. Y el cloro se va a quedar con sus 8 electrones. Perfecto. El siguiente enlace nos dice el enlace entre el KF. Es una sal aloidea, ¿sí? El flúor es un halógeno, como el cloro. Entonces, este es el fluoruro de potasio. Entre el fluoruro de potasio. Sabemos ya que es una sal. Entonces, lo más seguro es que tenga enlaces iónicos, ¿no? Ya podemos empezar a cruzar la demás información que tenemos. Lo validamos únicamente con las electronegatividades, ¿no? Pero de entrada pues, sabemos que es una sal. Entonces me voy al flúor, a la tabla. El flúor tiene 4, el potasio tiene 8.8. 4 menos 0.8 es 3.2. Es muy grande, ¿no? De 2 para arriba son sales. Quiere decir que esta sal tiene enlaces iónicos bien iónicos, ¿no? La pones en agua e inmediatamente se solubiliza. Forma enlaces iónicos muy fuertes, porque su diferencia de electronegatividad es 3.8, 3.2. Y de entrada, pues sabemos que las sales todas tienen enlaces iónicos, como otro dato, ¿no? Entonces aquí lo validamos que realmente es una sal con un enlace iónico. Y luego dice el enlace carbono-carbono en la molécula, este es el etano, es un compuesto orgánico, es 3 hidrógenos unidos a cada carbono y los 2 carbonos están unidos al centro con un enlace simple, ¿no? Si hacemos la regla del octeto, vamos a dar cuenta de que tiene que ser un enlace simple. Pero nos dice qué tipo de enlace hay entre el carbono y carbono. ¿Qué tipo de enlace hay ahí? Sin necesidad de hacer números, ¿verdad? ¿Quién me dice qué tipo de enlace hay? Covalente. ¿Covalente, covalente, covalente o qué tipo de enlace covalente? Porque hay dos, ¿verdad? El polar y el no polar. ¿Cuál de los dos será? Si hacemos la resta de las electronegatividades, carbono, 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 Pues da 0. da 0. Entonces, ¿de qué tipo es? Cuando son igualitos. Mande. ¿No polar? No polar. No forma pol. O sea, no es que no tenga lóbulos, pues. Polar significa que un lóbulo es más grande que otro. Por eso se dice que tiene 2 polos diferentes.
¿sí? Un polo más grande y un polo más chiquito. Cuando es no polar, quiere decir que los dos lóbulos son iguales, y es lógico que sean iguales, porque como tienen la misma electronegatividad, los electrones están compartiéndose en forma simétrica. Ninguno jala los electrones de enlace más fuerte que el otro, están tan simétricos y forman dos lóbulos igualitos, un cacahuatito perfecto, ¿no? Entonces, cuando da cero, o rápidamente lo podemos definir porque son dos átomos iguales. Entonces no tenemos ni que hacer la recta, ¿no? Dos átomos iguales es un enlace covalente no polar. Sales y con diferencia de electronegatividad muy grande, arriba de 2 2 y más, son iónicos. Y cuando la electronegatividad es menor, igual o menor de 1.9, es enlace covalente polar, ¿sí? Así de, es directo, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro ejercicio. Dice, ¿cuál es el enlace de los enlaces siguientes? ¿Cuál es covalente polar y cuál es iónico? Y tenemos este compuesto, cloruro de cesio. ¿Qué tipo de enlace tendrá el cloruro de cesio? ¿O tiene? Lo podemos saber muy rápido, ¿no? Sin necesidad de hacer la electronegatividad. Pero si nos queda duda, hacemos la resta. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto? Ah, permitas. Ups. Se me olvidó tu padre. Sí, fíjate, dije yo, qué triste está esto. Te traje palomitas para que veas. Ah, bueno. Sí, pero ya no. Sí, no. A ver, ¿cuánto da entonces? ¿No saben o no quieren contestar? ¿Profe, puede poner la tabla otra vez, por Ah, favor? sí, disculpa, sí. Claro que sí. Ahí está, ¿no? Gracias. ¿Es el qué? Cloruro de cesio. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de enlace es, Fer? Cuando es arriba de 1.9, ¿qué tipo de láser era? Cuando es de 2 hacia arriba A ver, y de 1.9 hacia abajo es covalente. pues así, iónico. Es iónico, correcto, iónico. Y el cloruro de cesio es una sal también. Recuerda que los halógenos de la 7A siempre forman sales cuando se unen con un metal, las sales aloideas. Ahí está el cloro, está el flúor, siempre forman el fluoruro, el cloruro, el bromuro, el yoduro de algo, ¿no? De un elemento químico acá de los metales. Siempre son sales. Y por lo tanto deben de tener enlace iónico, pero lo comprobamos, ¿verdad? 3 menos 0.7 es 2.3, por lo tanto, un enlace iónico, ¿correcto? Muy bien. El otro nos dice cuál es el enlace, qué tipo de enlace hay en el ácido sulfídrico, ¿sí? O el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que vimos en la nomenclatura. Este, este ácido Covalente. covalente, vamos a ver, covalente, el sulfuro, el azufre es 2.5 y el hidrógeno es 2.1. Es muy covalente, ¿va? 2.1 menos 2.5 nos va a dar 0.4. Por lo tanto, es covalente polar. Polar. Polar.
Ujú. Y por último, el enlace nitrógeno-nitrógeno en esta amina. Esta es una amina. Los van a ver en fundamentos de química orgánica cuando vean compuestos orgánicos. Las aminas tienen este compuesto NH2 y es de hecho, me parece que es la diamina, algo así, porque son dos aminas unidas, NH2 y el otro es otro NH2. ¿Qué tipo de enlace hay en los dos nitrógenos que están ahí? Covalente no polar. Covalente no polar o covalente puro también va, Ujú. porque son dos átomos iguales, idénticos. Ok, muy bien, esto es en función de, esto es todo con respecto a los tipos de enlaces. Nada más ahí anoten bien, ¿verdad? La electronegatividad de 2 hacia arriba, iónico, de 1.9 hacia abajo, covalente, polar, y si nos da 0, es covalente puro o no polar. Y eso únicamente ocurre con átomos iguales, ¿no? Átomos iguales. Entonces, pues eso es todo de esto, de este tu tema. Vamos a iniciar la próxima clase con nuestra tercera unidad de competencia dentro del programa de estudio. Ya vamos a salirnos de tanta información que nos va a servir, toda la información que hemos visto nos sirve para poder entender cómo se comportan los compuestos químicos y cómo reaccionan entre sí. Así cuando estemos platicando de por qué, cuál o tal enlace dentro de un compuesto, o por qué un compuesto sí reacciona con otro y no con otros compuestos, y hagamos referencia a las propiedades que hemos visto, pues ya vamos a entender por qué razón ocurre eso, ¿no? Por eso estas dos unidades de competencia han sido de mucha información, pura información, ¿no? Desde que empezamos con el comportamiento de los átomos y las configuraciones electrónicas y ese tipo de cosas. Entonces, esta tercera unidad de competencia es la unidad de competencia fundamental del curso. Lo que aprendamos aquí es lo que nos va a servir para poder seguir avanzando en las otras químicas o en las otras materias de ingeniería, porque ya vamos a hablar de las reacciones químicas y del balance de masa en las reacciones químicas. Es decir, si agrego medio kilo de cloro y agrego tantos kilos de sodio, ¿cuánto cloruro de sodio puedo producir? ¿Cuánto se puede producir del compuesto a partir de los elementos? Entonces ya empezamos a hacer cálculos químicos que son útiles en los procesos industriales, ¿no? Donde trabaja el ingeniero. La estequiometría es básica para cualquier ingeniero de cualquier carrera, tiene que saber estequiometría para poder aplicar sus conocimientos de ingeniería, ¿no? En el ámbito que sea. Entonces, de aquí, con esta unidad de competencia, empezamos con lo bueno, ¿no? Con lo interesante de la química inorgánica. Entonces, lo vamos a ver la próxima clase. La próxima clase cerramos el capítulo de la estructura de Lewis y los enlaces químicos e iniciamos con esto. Ok, profe. Bien, entonces, pues nos vemos, a ustedes los veo el jueves. El jueves los veo para iniciar con la siguiente unidad de competencia. Juan Ontiveros. Ok, Juan Ontiveros. Muy bien, enterado. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Cuídense. Profe, Dime, llegué un poquito tarde. No sé si un compañero le comentó. ¿cómo te apellidas? Gagiola. Gagiola. Ajá, me estaba fallando el internet ahí y llegué un poquito tarde. Sí, sí me comentó. Sí, sí, me comentaron. Ok. Ahorita listo. Ok. Y el otro es, ¿quién me puso aquí? En el chat. Jesús Reyes. Juan Ontiveros. Ah, sí, Juan Ontiveros. Ontiveros. Ok, muy bien. Listo, ya se hicieron los ajustes a la asistencia. Sale. Ok, gracias, profe. Nos vemos, Bye. cuídense. Bye, hasta luego. Muchas gracias, profe. Bonito día. Gracias, profe. Gracias, adiós. Bye. Hasta luego. Bye.